Hubo una pandemia que comenzó y fue la pandemia que trajo más desastre, que ha traído más desastre a toda la humanidad. Y esa pandemia comenzó en el huerto del Edén, cuando el virus del pecado se inoculó. Pero el Señor tuvo la provisión anticipada porque nada lo toma a Él por sorpresa. Así que sabemos, mis hermanos, que Él es nuestra provisión, que Él fue la provisión y es la provisión para la pandemia espiritual que está sufriendo esta humanidad. Y por eso el Señor tiene preparada a su iglesia, quiere preparar a su iglesia para que seamos un instrumento suyo, un instrumento de bendición, un instrumento para su honra y para su gloria. Permítanme, me acomodo un poquito más. Así que yo quiero hablarles nuevamente, les digo, de un tiempo de aislamiento, un tiempo de preparación con un propósito de Dios para nosotros, su iglesia. La palabra aislamiento nos habla de hacer una persona, de apartar, como su misma palabra lo dice, de aislar a una persona de otros o aislar una cosa de otras. Separar de, y separarlo con un propósito. Así que permítanme hablarles de 3 personajes que vamos a ver, porque seguramente son más los que encontramos en la palabra, pero 3 personajes que Dios en un momento dado permitió que fueran llevados, apartados. Y quiero comenzar con el primer caso, que es Moisés. Moisés fue una persona que creció en el palacio del faraón, creció en medio de comodidades reales, porque era el palacio del rey, creció con muchas facilidades, rodeado de comodidades esplendorosas de pronto, sin pasar por necesidades. Pero en algún momento de la historia, Dios permite algo, y en Éxodo capítulo 2, versículo 15, conocemos la historia que Moisés, por defender a uno de sus hermanos hebreos, mata a un egipcio. Y en el versículo 15 del capítulo 2 de Éxodo, dice que oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y dice que habitó en la tierra de Madián. Así que después de este hecho, Moisés se fue al desierto de Madián. Y la mayoría del tiempo, o de su tiempo, Moisés estuvo pastoreando las ovejas de su suegro Jetro en el desierto. Y me imagino todos esos años, porque fueron 40 años, pero la mayoría de ese tiempo Moisés pastoreando las ovejas en medio de un desierto de soledad, de sentirse apartado de sus hermanos, apartado de su familia, de su madre. Pero allí Dios tenía un propósito. Después de un tiempo, dice la palabra que en medio de ese aislamiento que Moisés estaba sufriendo, en el capítulo 3, versículo 1 al 10, leemos que dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza.
Y él miró y vio que la zarza ardía, pero que la zarza ardía y no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo y miraré y veré esa grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. De mirar a Dios. Dice que se le apareció el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová es la teofanía de nuestro Señor Jesucristo. Fue Cristo mismo el que estuvo allí, y quizá Moisés había oído de Dios, obviamente porque su madre lo había criado durante un tiempo, lo había amamantado. Posiblemente él había oído, o seguramente, lo más seguro es que Moisés había oído del Dios de sus padres, de su padre Abraham, de su padre Isaac, de su padre Jacob. Pero Moisés no había experimentado un encuentro con el Dios del cielo. Y lo más hermoso es que aquí Moisés tiene un encuentro realmente con nuestro Señor Jesucristo, porque es el ángel de Jehová, es Cristo allí en una manifestación. Y Dios se reveló a Moisés, Dios se reveló a su vida, Dios se mostró a él. Dios le hace un llamado. Dios le habló a su corazón. Dios quería preparar a Moisés para una misión y le hace un llamado. Le lleva a entender la santidad de Dios. Le lleva a comprender la santidad de Dios. Le lleva a mostrarle su santidad y a decirle, te voy a preparar para una misión. Te voy a preparar porque necesito que cumplas un propósito. Yo tengo un propósito con mi pueblo. Lo más hermoso que me habla Dios acá es que Dios es un Dios que nada lo toma por sorpresa. Estamos viviendo un tiempo de crisis, un tiempo de calamidad, pero Dios no está en crisis, Dios no está en calamidad. Dios es un Dios, nuestro Dios es tan maravilloso que Él mueve todas las fichas. Él está moviendo como mueve alguien las fichas del ajedrez, pero Él es el Dios que mueve las fichas del universo y tiene todo preparado. Y yo pienso que Dios preparó ese tiempo para su iglesia, preparó ese tiempo para nosotros. Dios está permitiendo todo esto porque ya lo tenía planeado. Dios quería que nosotros saliéramos del bullicio. Por eso el Señor habla a través de Oseas a su pueblo, y esa palabra para nosotros, su iglesia, en el capítulo 2, versículo 14 de Oseas, porque yo la atraeré, la llevaré al desierto, porque le hablaré a su corazón. Entonces, Dios quería hablarle al corazón de Moisés, y Dios quería también purificarlo. Dios quería santificarlo. En ese mismo capítulo, cuando vemos ahí que Dios le hace el llamado, el Señor le dice, mete tu mano en tu costado. Y Moisés mete su mano en su costado y dice que cuando la saca era leprosa. Pero luego el Señor le dice, mete nuevamente tu mano en tu costado. Y el costado es el corazón. Y luego su mano estaba limpia, porque Dios estaba allí en esa manifestación, en esa revelación que le estaba haciendo, en ese tiempo de aislamiento que el Señor se estaba mostrando a él. Le estaba diciendo, Moisés, yo te estoy limpiando, yo te estoy purificando para que hagas una labor. Te estoy limpiando tu corazón. Y luego le da otra señal, esa es la señal de la mano, pero luego le da la señal
de la vara y le dice, echa tu mano, echa tu vara al piso, a la tierra. Y la vara se convierte en serpiente. Y luego le dice, tómala por la cola y nuevamente se convierte en vara. Lo que Dios estaba haciendo en Moisés era una preparación, limpiando su corazón para que pudiera hacer. El Señor quiere limpiar nuestro corazón para que podamos hacer su obra. La mano nos habla del hacer. El corazón nos habla de lo que tenemos dentro, de lo que sentimos, de lo que somos, del ser. Pero la mano del hacer. Pero Dios quiere limpiar el ser para que podamos hacer. Y pienso que este tiempo, mis hermanos, iglesia amada, es un tiempo que el Señor estará usando para limpiar nuestro ser, para preparar lo que somos, para poder hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Dios quiere tener un encuentro con nosotros, que nosotros tengamos un encuentro con Él. Dios llevó a Moisés allí a ese lugar para tener un encuentro con Él. Y Moisés tuvo un encuentro con Dios que realmente era una experiencia nueva para él, era una experiencia reveladora. Quiero decirles, mis hermanos, que no hay nada que suceda en la tierra que no tenga un propósito. No hay nada que el Señor permita en la tierra que no tenga un propósito. Dios ha permitido este tiempo porque Él va a hablar a nuestro corazón. Así que dispongámonos para Él, dispongámonos para Dios. Cuando nuestro corazón se quebranta, cuando nuestro corazón de pronto tiene temor, y el temor es parte de nuestras emociones, allí nos volvemos más sensibles para escuchar la voz de Dios. Nos disponemos más para Él. Voy a hablarles del segundo caso. Un segundo caso lo vemos con Daniel. Allí, Daniel, en el capítulo 1, del 1 al 8, también vemos cómo Daniel fue aislado. Daniel y sus amigos fueron aislados. Y dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos, ¿mire quién lo entregó? El Señor. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Así que vuelvo y digo, detrás de todo esto no está el enemigo. No le echemos la culpa al diablo. El diablo solamente es un oportunista, pero Dios es el que mueve todo. Y si Dios lo mueve todo, Dios está al control de todo. Y si Dios está al control de todo, está la victoria segura, mis hermanos. Y entonces dice que Dios, el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y luego dice que trajo, en el versículo 4, dice, muchachos en quienes, versículo 3, y dijo al rey Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos, y les señaló el rey la ración. Y luego dice que el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Entonces pidió al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Entonces Daniel fue llevado a Babilonia, fue aislado, fue separado de su familia, fue separado de los demás de su pueblo, fue aislado de su credo, de aquello que era de pronto firme, que era el templo. Ya no tenía el templo. En Babilonia no había templo donde congregarse. Él no tenía iglesia donde congregarse. Fue aislado, pero allí también Dios tenía un propósito. En medio de ese aislamiento, Daniel se levantó.
se levantó a buscar a Dios con todo su corazón y él lo seguía haciendo así como lo hacía en su territorio, en su tierra. Daniel fue arrancado del lugar, de su terruño, de su tierra, se puede decir así, de su parentela. Estaba con unos amigos, con otros jóvenes, pero fue arrancado, fue separado, fue aislado de su familia. Y en el capítulo 6, del versículo 9 al 11, encontramos allí que se firmó un edicto que hicieron firmar todos los que estaban en contra de Daniel. Y dice que se firmó ese edicto que decía que no se podía orar a ningún otro que no fuera al rey, que no se podía adorar a ningún otro que no fuera al rey. Y entonces dice la palabra en el versículo 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la provisión. Era ya Darío el que estaba allí. Darío, rey de Media. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes, como lo solía hacer antes. Y dice, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Se levantó ese decreto que prohíbe orar, pero Daniel oraba. Y dice que lo hacía como lo solía hacer antes. Y Daniel intercedía, Daniel clamaba a Dios por su pueblo. Esto desarrolló una intimidad en Daniel, una intimidad con Dios en Daniel. Daniel aprovechó este tiempo para buscar más de Dios. Y entonces vemos, cuando usted lee cómo Daniel pudo impactar e influenciar la política de aquel entonces, influenciar agentes del gobierno. Daniel obtuvo también una gran revelación. La Biblia dice que Daniel tenía un espíritu superior, porque tenía una intimidad con Dios de tal manera que fue compenetrado con el Espíritu Santo. Y mis hermanos, este es tiempo para orar más, para buscar más profundamente al Señor, para buscar de corazón a nuestro Dios. Dios nos puede mostrar cómo entender estos tiempos, cómo discernir estos tiempos. El salmista David en el Salmo 91 dice, y lo sabemos y lo decimos y lo recitamos de una manera fluida, el que habita al abrigo del Altísimo. Esto nos habla de que el salmista David hizo de la presencia de Dios una habitación. Hizo de su presencia una habitación. Y esto nos habla de que no era algo intermitente, no era algo pasajero, era algo permanente. Tener su presencia como una habitación en nuestra vida, como que nosotros habitamos en su presencia y no es por visitación. No es que visitamos a Dios o que Dios nos visita, sino que vivimos y permanecemos en su presencia. Este es un tiempo en que el Señor nos atrae a Él, nos quiere llamar su atención, nos está diciendo, te quiero hablar, quiero tener más tiempo contigo. Entonces, es maravilloso porque podemos nosotros recibir revelación, la revelación que Dios quiere tener, que Dios nos quiere revelar. Dios nos puede revelar misterios. Tanto que Daniel es como otro Apocalipsis, es un libro escatológico y le reveló el futuro, le reveló los tiempos escatológicos. Dios quiere una iglesia que esté dispuesta a recibir su revelación de estos tiempos y de los próximos que vamos a vivir, porque vendrán tiempos más difíciles, mis hermanos. Sé que el Señor nos sacará adelante en todo esto,
Su provisión estará con nosotros, así como estuvo esa provisión para Daniel allí, porque no le faltó nada, antes fue colocado en alto. Dios nos dará la victoria, no faltará el pan en su mesa, en la mesa de ustedes, mis hermanos, en la mesa de los hijos de Dios, de la iglesia, pero vendrán tiempos más difíciles y Dios nos está preparando para esos tiempos. Dios quiere preparar la iglesia porque viene un avivamiento, porque el Señor está pronto a venir. Y el tercer personaje que quiero tocar es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo, era un maestro de la ley, era un doctor en la ley. Pero a pesar de que era un maestro de la ley, Pablo no conocía al Dios eterno. Pablo no había tenido un encuentro con Dios. Entonces Dios se revela, el Señor se revela a Pablo y allá tiene un encuentro que dice la palabra que iba para llevar cartas para perseguir a los cristianos, pero en medio de ese camino a Damasco, Dios se le revela. El Señor Jesucristo mismo se le revela. Igual que el ángel de Jehová que se le mostró a Moisés. Pero aquí está el Señor Jesucristo en persona. Y obviamente ya el Señor Jesucristo había resucitado, pero el Señor se le revela a Pablo y le dice: te voy a mostrar, yo te mostraré cuánto te es necesario sufrir por mi causa. Y dice la palabra del Señor que él quedó ciego después de que el Señor le habla. Pablo está con su corazón dispuesto para Dios y Pablo tiene un proceso allí. Pablo tiene un proceso de irse también a un tiempo de ayuno. Pero vemos cómo Pablo pasó tiempos durísimos, tiempos de aislamiento. En el capítulo 2 de 2 Timoteo, en el capítulo 2, 2 Timoteo, dice la palabra, capítulo 2, versículo 8 al 9. Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo fue llevado a la cárcel muchas veces. Muchas veces estuvo solo, otras acompañado por Silas, pero la mayoría de las veces estuvo solo y fue privado de su libertad por predicar la palabra, por hacer la voluntad de Dios. Fue un tiempo muy duro, pero allí Pablo recibió muchas revelaciones también. En Filipenses, capítulo 1, versículo 13, permítame, les leo. Filipenses 1:13 dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Nuevamente lo leo. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio a todos los demás. Es decir, en todo lo que era como un palacio allí donde estaba, que le hablaba a los gobernantes. Y dice el versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. A mí me impacta, de todas maneras, la vida de Pablo nos impacta, nos tiene que impactar, pero me impacta los designios de Dios. Cómo parece que fuera algo contradictorio, algo que podría decirse que le causa
que le hubiera causado ansiedad, tristeza, depresión, muchas preguntas: ¿por qué pasa eso? Si estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero Dios estaba permitiendo esas prisiones y dice, porque se han hecho más patentes en Cristo, y luego dice que eso ha servido para cobrar ánimo en el Señor con sus prisiones, para dar ánimo a los demás a través de sus prisiones, y que entonces los demás se atrevían mucho más a hablar de la palabra, a hablar del mensaje del reino sin temor. Entonces, el apóstol Pablo está allí dándonos un ejemplo, dándonos una enseñanza de lo que Dios puede hacer y quiere hacer en nuestra vida. Pablo testificó a reyes, animaba a creyentes y se la pasaba intercediendo. El Señor está buscando intercesores en este tiempo. El Señor dice que busca quien se ponga entre la tierra y Él. Está buscando, si está buscando es porque no es fácil encontrar, pero Él quiere encontrar una iglesia que esté dispuesta. Pablo escribió muchas cartas del Nuevo Testamento allí, en las prisiones. Él escribió muchas cartas, allí recibió la inspiración del Espíritu Santo. Dios tenía un propósito, y Dios tiene un propósito en todo este aislamiento que estamos viviendo. Nunca habíamos pasado por una experiencia de estas. Yo decía, ni siquiera los abuelos, las personas de la tercera edad, nunca habíamos experimentado un aislamiento, un tiempo así en nuestra vida. Pero eso tiene que tener y tiene un propósito. Que sea, mis hermanos, un tiempo de leer la palabra más profundamente, de escribir. Permitamos que el Señor nos guíe a escribir, de componer, de compenetrarnos con su presencia. El mismo apóstol Pablo nos dice que la palabra no está presa. Entonces usemos las redes para compartir palabra que nos llegue a nuestro corazón, palabra que nos salga de lo que el Espíritu Santo coloque en nuestra vida como ríos de agua viva que broten de nuestra vida a través de su palabra. Que sea aprovechado este tiempo para que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Este tiempo de cuarentena, quizás Dios nos quiere revelar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. En Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si te metes con Él, si intimamos más con Él, si valoramos su presencia como hemos estado hablando en este tiempo, si deseamos más de Él, a lo mejor este tiempo sea donde Dios se va a revelar cosas profundas de su palabra. Y Dios nos puede mostrar cómo entender estos tiempos. Estaba recordando y estaba mirando cómo la tribu de Isaacar, que Isaacar fue uno de los hijos de Jacob, el noveno hijo de Jacob. Como Isaacar, dice la palabra, que fue entendido, que esa tribu de Isaacar fue entendida en los tiempos, pero entendida en los tiempos no porque eran adivinos, sino entendida en los tiempos porque conocían la Torá, conocían la ley de Moisés en ese tiempo, conocían la palabra. Y Dios nos está llamando a que conozcamos más de su palabra, a que nos empapemos más de esa palabra, para entonces entender los tiempos, entender que el Señor está pronto a venir, que todo esto es una señal. Estamos viendo que esta pandemia, este COVID-19, es una señal para la iglesia, es una señal para el mundo. El mundo no lo entiende, pero es una señal también para nosotros. Es una señal para entender que Dios está pronto a venir, que su venida está muy pronta, pero que Dios está preparando una iglesia para esos tiempos que vendrán y también para proclamar las buenas nuevas, para proclamar el evangelio del reino.
Porque la palabra del Señor dice en Mateo 24 que este evangelio será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Es decir, no vendrá el fin si este evangelio no es predicado a todo el mundo. Así que el Señor nos está llevando a un avivamiento. Yo puedo percibir que viene un avivamiento glorioso. Después de que pasemos este tiempo, yo creo las iglesias se van a multiplicar. La iglesia Paz y Libertad se va a multiplicar. Veremos cosas grandes y se va a multiplicar en el nombre del Señor. Y el Señor está uniéndonos en el Espíritu. Mire, no saben, mis hermanos, cuánto les extrañamos. A aquellos que estamos acostumbrados a congregarnos, para nosotros esto es difícil, no podernos dirigir al templo, no podernos congregar y estar allá unidos. Los extrañamos, mis hermanos. Pero vuelvo y digo, Dios nos está llevando a una experiencia nueva para que en medio de esa experiencia entendamos muchas cosas y seamos enseñados. Aunque quizás las cosas que valorábamos ya no están, Dios ha querido que volvamos a los principios, que volvamos a la casa, que volvamos al hogar. Y de pronto ha sido necesario llevarnos a esta cuarentena para que Dios cumpla un propósito. Mis hermanos, iglesia amada, que este tiempo no sea un tiempo perdido, donde perdamos el tiempo viendo películas, cosas que no edifican, sino que aprovechemos este tiempo, que sea una cuarentena espiritual, que sepamos aprovechar para que algo poderoso pase, tengamos expectativa de que algo poderoso va a pasar y que, aunque no podemos, vuelvo y digo, congregarnos, podamos meternos en el secreto con Dios, valorar su presencia, podamos orar más profundamente, más tiempo con Dios, interceder, aprovechar el tiempo para leer la Biblia completa, momentos de meditación, de reflexión en familia, de tener esos tiempos también de coinonía, de acercamiento con nuestros hijos, de compartir con ellos, sin ningún temor, mis hermanos, obviamente teniendo en cuenta las recomendaciones, pero el temor debe salir de nuestros corazones, que el Señor nos saca del bullicio y nos aparta para hablarnos. Mire, Elías, aunque fue él el que corrió y se metió en la cueva, pero Dios permitió eso para enseñarle algo, que Dios no estaba en el bullicio. Cuando el Señor le habla a Elías, le dice, mira, no estaba, se escuchó un viento fuerte, un viento recio, un torbellino, pero Dios no estaba en el torbellino. Dios no estaba en el terremoto, porque hubo un terremoto. Dios no estaba en el fuego. Dios no le habló en el fuego, Dios no le habló en el torbellino, Dios no le habló en el viento fuerte, Dios le habló en el silbo apacible. Podía experimentar soledad. Dios nos va a estar preparando y a través de los dones nos entrega una gran misión. Tenemos una gran misión como iglesia. Es difícil adaptarnos a los cambios, pero el Señor está con nosotros y nos está diciendo, yo vengo pronto, yo vengo pronto. Esas son señales de su venida y vendrán cosas peores, pero la iglesia que oye, la iglesia que es entendida, estaremos preparados, estaremos preparándonos aún cada día más. Iglesia, que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Les invito a que cerremos nuestros ojos y a darle gracias al Señor por su palabra y le digamos al Señor que estamos con un corazón dispuesto para decirle, heme aquí, Señor, ¿qué quieres hablar a mi vida? ¿Qué quieres hacer en mi vida y qué quieres hacer a través de mi vida? Heme aquí, Señor, si quieres hablarme, háblame. Padre, te doy gracias, Señor, por tu iglesia que nos está viendo, que está escuchando esa palabra y que la escuchará también luego porque va a quedar ahí grabada, Señor.
Yo te ruego también por la iglesia que no está conectada, Señor. Que tú, Señor mío, Dios Todopoderoso, los guíes y nos guíes de tu mano, Señor, a adentrarnos en tu corazón para escuchar el palpitar de tu corazón y poder, Señor, entender lo que siente tu corazón. Estamos, Señor, declarando el tiempo de este año, visión 2020, la visión perfecta tuya, Señor, que podemos mirar como tú ves, Señor. Por eso, Señor, prepáranos para ver como tú ves, para ver lo que tú ves, para sentir lo que tú sientes, Señor. Oh, mi Rey de Gloria, te ruego que en este aislamiento, en esta separación corporal, esté, Señor, nuestro espíritu unido en ti, Señor, y bendigas cada familia, Señor amado. Nos llenes de humildad, nos llenes, Señor, oh Dios del cielo, de amor, de fe, de valor, y todo temor lo echamos fuera en el nombre de Jesús, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Señor, gracias, y declaramos que tu sangre preciosa está puesta en nuestras vidas, está ungida en nuestras casas para que ningún daño, nada malo pueda tocar y pueda entrar a cada casa. En el nombre de Jesús, declaramos que tu iglesia se levanta, Señor. Y yo proclamo, Señor, y declaro y profetizo que paz y libertad, Señor amado, será multiplicada. Se levantará, Señor mío, Dios del cielo, con poder, con el conocimiento tuyo. Se levantará, Señor, con un corazón dispuesto para ti. Nos levantaremos para decirte, Señor, aquí estamos. Haz en nuestra vida y haz a través de nosotros, Señor. Gracias, Padre del cielo. Bendice la juventud, bendice los niños, bendice, Señor, y cubre los ancianos. Bendice, Dios del cielo, y llénanos con tu gloria. Y permítenos, Señor, seguir en unidad en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, estos días que vienen, vamos a seguir en comunicación. Seguramente hoy hubo muchas interrupciones, muchos errores que se cometieron de comunicación, porque esto es nuevo para nosotros, pero Dios nos va a estar enseñando cómo usar más y mejor la tecnología, y vamos a tratar de ver cómo hacemos las escuelas también virtualmente, llegar a los grupos. Qué bueno que también el líder se pueda reunir virtualmente con su alma de vez en cuando. Vamos a hacer esos tiempos en que nos vamos a encontrar, a ver. Estoy diciéndole a mi hijo Daniel que miremos más posibilidades para poder estarnos comunicando de una manera más estrecha. Y pues adelante, mis hermanos, les invito a que en familia hagamos algo precioso. Ustedes saben que lo hemos dicho en la iglesia, y es que adorar al Señor es con todo. Y adoramos al Señor con nuestra ofrenda y con nuestros diezmos. Tenemos unas obligaciones por cumplir, y todo eso lo estamos dejando en las manos del Señor. Pero podemos allí en familia hacer algo bonito, hacer algo hermoso que nunca de pronto lo hemos hecho. Y es, tomemos la ofrenda. Cuando nos reunamos así, tomemos la ofrenda, hagamos un sobrecito que desafortunadamente no pudimos repartirlos, pero separemos el diezmo y tengámoslo allí. Si usted tiene la forma de hacer una transferencia, ahí más adelante va a aparecer el número de cuenta, la vamos a colocar, el número de la cuenta, posiblemente lo enviamos por el WhatsApp, para que se haga la transferencia, o si no, usted tiene ahí en su depósito lo que el Señor ha puesto en su corazón para ofrendar para su obra. Les bendecimos, mis hermanos, les bendecimos en el nombre de Jesús. Daniel, ya me pasó. Les enviamos un abrazo y decirles que les extrañamos, que a mí personalmente, que me gusta abrazar, que me gusta tener esa coinonía, me hace mucha falta, pero les envío desde acá ese abrazo maternal, paternal,
de parte también del pastor. Estaremos Dios mediante también unidos, estamos hablando para que los líderes puedan hacer mensajes y enviarlos. El pastor Rinel pues también estará enviando algún mensaje, pero que el Señor me les bendiga mucho y que tengan un día muy bendecido en familia, en el nombre del Señor. El pastor se despide también en esta oportunidad, dándoles aliento del Señor, aliento y vida de parte de nuestro Señor Jesucristo. Para el pueblo del Señor siempre hay una recomendación: no se aparten por un momento siquiera de adorarle, de bendecirle, y ahí tenemos en Él el refugio para todos los males que vienen. Dios quiere bendecirnos y lo hará y lo está haciendo, porque nos ha guardado de esta pandemia terrible y nos guardará de muchas cosas que vendrán. Dios les bendice. Muchas gracias por escucharnos. Dios les guarde. y queremos aún, mis hermanos, declarar que nunca faltará la provisión en sus casas. Muchos de pronto no están en sus trabajos porque no pueden hacerlo, pero declaramos en el nombre de Jesús que habrá milagro, no faltará, no escaseará la harina, no escaseará el aceite en sus alacenas. Bendecimos esa ofrenda que ustedes han separado, que ya han dispuesto en sus corazones. Bendecimos sus vidas y en el nombre del Señor declaramos que el Señor les bendiga y les guarde. El Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Él alce sobre ustedes su rostro, tenga misericordia de ustedes. Él ponga en ustedes sus ojos y ponga en ustedes paz. Les declaramos bendecidos para Amén. bendecir en el nombre de Jesús. Amén. Amén.